Seguimos platicando con Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Democracia republicana, ni Estado ni mercado, una alternancia ciudadana. Ahorita nos echamos la cartita, nada más díganos, porque justamente Carlos Salinas de Gortari fue de los principales promotores del mercado con sus reformas económicas. ¿Qué lo hace escribir hoy este libro en ese sentido? Que estamos viviendo un efecto de péndulo, yo diría. Durante muchos años se dijo el mercado es la solución y llegaron los neoliberales a partir de 95 en México y abusaron con el mercado. ¿Usted se incluye dentro de los neoliberales? No, mi gobierno estuvo y practicó su estrategia dentro del liberalismo social, claramente diferente al neoliberalismo. Pero después llegaron los neopopulistas y dijeron no es el mercado, es el Estado. Y de estos golpes pendulares también los vivimos a nivel internacional. Con la quiebra financiera de 2008 se dijo ya el mercado no es la solución, ahora es el Estado. Lo que este libro propone es que los propios ciudadanos se salgan de ese péndulo, ni neoliberalismo ni neopopulismo, sino una alternativa que construyan los propios ciudadanos. ¿Cómo nos salimos de eso? ¿Cómo? Así como ya sé que nos está trayendo su libro y nos está invitando a leerlo, pero si nos tuviera que dar una probadita, si Carlos Salinas de Gortari nos quisiera sugerir a los ciudadanos mexicanos. Pues yo te lo resumiría en una frase, nadie hará por los mexicanos lo que los mexicanos no hagan por sí mismos. Y lo ilustro con una referencia a la nave Apolo 13. No sé si te acuerdas, Houston, tenemos un problema. Sí. Bueno, iban a la luna y se les descompuso. El trabajo en equipo entre los miembros de la nave y los de expertos en tierra permitió que llegaran a la luna y regresaran sanos y salvos. Cuando la prensa entrevistó al capitán de la nave, le preguntaron, ¿y usted esperaba que un milagro resolviera el problema? Dijo, no, respondió el capitán. Si hubiera yo esperado un milagro, seguiría dando vueltas allá arriba. Dios ayuda a los que se ayudan. Aquí, hoy, ante los problemas que tenemos, no hay que esperar que las soluciones vengan ni de otro país ni del Estado. Es la sociedad organizada, participativa, la que tiene que hacer que el Estado le sirva y no que el Estado se sirva de los ciudadanos. Pero ¿cómo hacerle cuando a veces el entramado institucional, usted, por ejemplo, no le apostó a la creación del IFE, ¿no? Del Instituto Federal Electoral, y bueno, se fue perfeccionando, y hoy vemos un IFE que está presa de los partidos políticos, y vemos también partidos políticos que a veces desoyen completamente también los reclamos ciudadanos? Pareciera a veces también que el entramado político es un dique para la propia participación ciudadana, ¿no? Bueno, lo que pasa es que necesitamos ya una democracia con un adjetivo, con un apellido, democracia republicana, republicana con el sentido de autogobierno, porque tenemos que pasar de los ciudadanos que solo votan y consumen a los ciudadanos que participan, se comprometen y de manera organizada enfrentan el problema. Me pides que te dé un ejemplo. En Barcelona o en Porto Alegre, en Brasil, ya tienen a nivel municipal lo que llaman presupuestos participativos. Se reúne la comunidad, plantea sus prioridades, la autoridad dice estos son los recursos disponibles, suman necesidad con recursos, definen los presupuestos y después, una vez que se ponen en marcha, hay rendición de cuentas. La ciudadanía organizada le exige a sus representantes que le rindan cuentas. Y esa interacción en los presupuestos participativos está haciendo una gran diferencia, Yuridia, porque hay resultados medibles y la comunidad sabe que ya no es objeto, sino sujeto del cambio. Ahorita menciona rendición de cuentas. También entre sus críticos dicen Carlos Salinas de Gortari nunca nos ha rendido cuentas. Fíjate, yo creo que son los críticos holgazanes que no hacen su tarea, porque como presidente de la República, cada año rendí cuentas al acudir personalmente al Congreso de la Unión, a rendir mi informe de gobierno y presentar los textos complementarios por escrito. Y como expresidente, frente a toda esta andanada, mucha de ella fabricada y otra derivada de una crítica que se sostenía, publiqué un libro en 2010 de 1,400 páginas, otro opúsculo breve, en el que lo que buscaba era rendir cuentas de qué pasó y por qué pasó. Ese libro yo lo leí, apenas lo estoy empezando porque lo acaba de mandar la editorial, pero México, un paso difícil a la modernidad. Lo leí y lo leí completito, las 1,400 páginas las recuerdo. En ese libro, porque ya sé que se lo han preguntado en todas las entrevistas que ha concedido en esta semana, pero ese libro yo sí lo leí, y en ese libro Carlos Salinas de Gortari sugiere, o al menos yo así lo leí, que detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio y detrás del alzamiento armado del Ejército Zapatista en el 94 estaba la nomenclatura priista.
No. ¿Qué es la nomenclatura priista? ¿Quiénes la componen? Nunca sugerí una cosa así porque en la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, que tanto lastimó a su familia, a sus amigos y sobre todo al descarrilar un proyecto de nación que tenía enorme viabilidad, la investigación que se hizo y los fiscales que trabajaron en ella, unos de extracción partidista, otros apartidistas, llegaron a la misma conclusión y el responsable confeso de su muerte está purgando una sentencia en prisión. Y en el caso del levantamiento del EZ, condiciones reales y también ayudados por una guerrilla urbana montada en un movimiento indígena, también está ahí documentada en el libro. Nomenclatura es el término que yo utilicé para designar a grupos dentro del partido renuentes al cambio. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran para entender? Porque yo siempre estuve, pues, ¿quién es la nomenclatura priista? Uno se puede imaginar cosas, pero me gustaría preguntárselo directo al autor del libro. ¿Quiénes componen la nomenclatura más que priista? hacer una lista, ya no quiero dar nombres, Yuridia, porque el otro día le hice una cosa, el otro día le hice un elogio a algún servidor público en funciones hoy y dijeron, pues ya le dio el beso del diablo, así que ya no doy más nombres para que no me anden diciendo que ando ni patrocinando ni perjudicando a alguno. Pero en caso de la nomenclatura, Yuridia. Como entonces no vamos a hablar de los aspirantes a la candidatura presidencial en 2012. Ya llegaste al tema que querías llegar, ¿verdad? No, bueno, pues siempre. Carlos Salinas de Gortari aparece con un librito cada vez que va a haber elección presidencial. También eso es hacer política. No, uno, publicó en el 2010 ya que había pasado la elección. Ya en serio. Otro en el 2008, 2 años después de la elección. Y este aparece hoy por 2 razones, por el momento tan difícil que vivimos y porque es el centenario y el bicentenario. Pero decir que Carlos Salinas de Gortari no quiere hacer política, eso sí es, política ficción, ¿no? Ya me así revió decirlo. Por cierto, no me vaya a cobrar regalías, así se llama mi programa de radio los domingos, Política Ficción, pero decir que Carlos Salinas no hace política, en serio, eso sí es política ficción. A ver, Yurida, ¿qué cosa es ser política? Hay un pensador y político italiano formidable, Palmiro Togliatti, que define: hacer política es actuar para transformar el mundo. Ahí sí estoy dispuesto a que se me considere haciendo política, pero en el terreno de las ideas. En contribuir con una reflexión para tratar de ampliar el debate y que los ciudadanos puedan normar su propio criterio. No, bueno, usted hace política como la ha hecho siempre, de peso, también, ¿verdad? de peso.